Bienvenidos a su nueva versión del programa Tertulia Económica. Hoy tenemos un tema interesante y asimismo un directo amigo, primo e invitado al programa de hoy de Tertulia Económica. Vamos a tratar, amigos televidentes y radioescuchas, un tema muy importante que tiene que ver con el otorgamiento del Premio Nobel de Economía de este año. Resulta ser que tres grandes economistas, Acemoglu, Robinson y Johnson, recibieron el Premio Nobel de Economía, primo Fabio, por haber hecho investigaciones profundas relacionadas con el motivo, las razones, el por qué los países, unos progresan, otros progresan menos rápido y otros no progresan de ninguna manera. Esos son los puntos que vamos a discutir en este pequeño programa de Tertulia Económica, pero siempre, Fabio, recordar que a los amigos televidentes le tratamos los temas de economía, asignación óptima de recursos, pero desde el punto de vista, como dice el pueblo, al nivel de que todos puedan entenderlo. Bienvenido, don Fabio Roa. Gracias, Alcedo. Feliz de estar aquí y de compartir en esta tertulia económica. Muy contento de estar aquí y gracias a los amigos televidentes y de estar en este oído y escuchado programa, como decían antes. Te agradezco, Fabio, de tu presencia en este programa porque hoy vamos a tocar unos temas que yo estoy seguro que tú has tenido la experiencia, la vivencia, y a pesar de que haber sido el resultado, digamos, teórico de la investigación del Premio Nobel de Economía de este año, no menos cierto es que es un problema que ha afectado a la humanidad a través de los tiempos, y es por qué alguna nación desarrolla más que otra, por qué alguna nación se quedan sin desarrollar y qué se puede hacer para mejorar el desarrollo de los países. La primera pregunta, o mejor dicho, la idea que te lanzo para que tú la puedas contestar y desarrollar, pero después de la pausa, porque tenemos que ir a la pausa de la introducción, y es por qué en República Dominicana o cuáles factores, incluyendo, digamos, la política, la época colonial, la dictadura, la falta de respeto a la ley, la corrupción, la desigualdad en sentido general, han tenido influencia en el desarrollo de la República Dominicana. Pero para que Fabio nos conteste o nos comente sobre esos puntos, volvemos luego del compromiso comercial. De nuevo de regreso con su programa Tertulia Económica. Ya le habíamos planteado la pregunta al licenciado Fabio Roa para que nos explique cuáles de los problemas que han detectado esos premios Nobel de Economía, como son la desigualdad, la corrupción, la herencia colonialista, la falta de democracia, la concentración del poder, son elementos que han, digamos, restringido un poco y limitado el progreso y el desarrollo de la República Dominicana. Don Fabio. Perfecto. Fíjate, Alcedo, la misma designación de estos premios, o sea, el hecho del premio demuestra en esencia lo que realmente, en lo que consiste la investigación. ¿Por qué? Porque son tres personas norteamericanos, pero uno de origen turco y dos de origen británico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fíjate que son gente que viene en diferentes litorales y coinciden en un punto y hacen esa investigación. Pero es una investigación realmente que no es que haya un descubrimiento prácticamente de nada, sino que todo lo vemos a diario, los estamos viendo en las organizaciones y en los países que realmente cuando uno mira el origen y su evolución en el tiempo, pues se demuestra la teoría de estos tres economistas e investigadores, que más bien que económico es social, es un trabajo social, porque lo que estudia es el comportamiento de la sociedad para producir un efecto económico en su desarrollo. Y político. Y político, claro, pues social. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, países como Haití, que fue en una época rico, que fue en una época la panacea de los europeos por de las nuevas tierras, y sin embargo, por la historia social, política, sociopolítica que ha tenido en su desarrollo,
pues mira la calamidad que vive hoy. O sea, por allí hubo de todo, en Haití hubo rey, hubo emperador, hubo de todo. Y realmente mira la calamidad que vive por las dictaduras, o sea, todos esos efectos, toda esa estructura política y organizacional del país determina su futuro. Y la dureza de la silla de cada país siempre va a depender de sus organizaciones, de su apego a la ley, de su cumplimiento y de la participación social de la población. Perfecto, querido amigo, hermano y pariente Fabio. Tú has dado en el clavo en esta temática. Como tú bien dices, has señalado, son temas de actualidad, de que lo vivimos en nuestras sociedades, pero sin lugar a dudas, yo diría el efecto, la importancia del descubrimiento, o no del descubrimiento, sino de la formalización de esta teoría de estos grandes economistas, como tú mencionas, es que permiten enfocar bien cuál es la problemática. La problemática la podemos resumir en que hay mucha desigualdad, en que hay corrupción, en que no hay, digamos, institucionalidad, de que los organismos, las organizaciones, las instituciones, el Estado, los gobiernos, las empresas públicas, los diferentes ministerios, no tienen, digamos, esa fortaleza institucional y muchas veces depende de los vaivenes de la política, de quienes estén al frente. Entonces, ¿cuál es el mensaje optimista? Y ahora que deseo que tú te concentres en eso, es como vemos que el problema es, como tú bien lo señalas, institucional, organizacional. Ha presentado un caso que es muy importante y eso ellos lo hicieron, pero con una ciudad, Nogales, que está en los Estados Unidos, pero que la mitad está en Estados Unidos y la otra mitad en México. Entonces ellos dicen, bueno, aquí está la misma geografía, pero hay diferentes culturas organizacionales. Uno es un país altamente organizado, altamente respetuoso de la ley, como es los Estados Unidos, pero por el otro lado tenemos México, un país no tan institucionalizado como Estados Unidos, donde para la época en que ellos hicieron sus principales investigaciones, el PRI ya llevaba 70 años de gobernar el pueblo mexicano. Es decir, había monopolios, había tráfico de influencia, y también ellos comparan, Fabio, cómo hicieron la riqueza, el caso del norteamericano Bill Gates, que fue con una institución, una empresa pequeña, comenzó pequeña, pero con la facilidad del mercado y de la libre competencia creció. Y por el otro caso, Carlos Slim, de hecho el dueño de Claro, de República Dominicana, quien, según los escritores, según los investigadores, logró su fortuna gracias a estar aliado a poderes políticos y manejando una especie de monopolio, porque recuérdate que fue las televisoras, los medios de comunicación mexicanos fueron privatizados y entonces él tuvo una importante participación en eso. Es decir, falta de democracia, falta de libre juego, de oferta y demanda, de una economía libre. ¿Qué te merece? Y también, por último, el caso de Haití. Nosotros precisamente no podemos comparar con Haití desde ese punto de vista de la creación de instituciones abiertas, sólidas, democráticas, porque Haití llegó un momento, como tú dices, que era la joya del Caribe y de toda América Nueva conquistada por los españoles. Y luego, hoy en día, es quizás uno de los 3 países más pobres del mundo. Don Fabio. Yo te mencioné, por aplatanar un poco el tema, traje el caso de Haití. Y fíjate que no hice mención a República Dominicana, que nosotros fuimos dirigidos por ellos, gobernados por ellos por 22 años, invadidos 14 veces, y realmente la situación nuestra, comparado con la de ellos, es muy distante. Igual pasó, por ejemplo, si nos comparamos con Puerto Rico. Yo recuerdo que una vez un puertorriqueño nos dijo a un amigo y a mí, nos dijo, ustedes tienen 30 años de atraso con relación a nosotros. Eso fue el señor Mato, un amigo nuestro, boricua. Y dijimos, sí, es verdad. Sí, compadre, y realmente, bueno, pero el valor realmente de este trabajo, y hay que apreciar la premiación, porque el valor de este trabajo es que sirve de referencia a la sociedad, a la clase gobernante, a la clase empresarial, a las clases sociales, de que conforme a como estemos estructurados hoy, vamos a estar mañana.
y que la situación que vivimos hoy depende de nuestro pasado reciente, más o menos reciente. Por ello, esa clasificación, esa demostración que ellos han hecho de esa realidad que la vivimos a diario y que la vemos hasta en cualquier empresa. Exacto. En una empresa que es, por ejemplo, que no hay ese orden, ese respeto, el cumplimiento, que las cosas generalmente no terminan bien. Sin embargo, y ese ejemplo que tú has puesto también de Microsoft, fíjate, el fundador se retira y la empresa sigue creciendo. Exacto. Porque la creó con institucionalidad, con eficacia, con calidad, con los procesos creíbles. O sea, cuando surgió, por ejemplo, uno de los primeros productos de ellos, que fue después del Loto, el Excel, oye, fue una cosa que vino correcta, ¿verdad? A toda perfección, pero no ha parado de recibir mejoras. Y eso es lo que tiene que hacer una sociedad. Y el mismo caso, Fausto, te señalo porque yo sé que tú tienes experiencia. El caso de Apple. Claro, también. Steve Jobs hace tiempo que murió y sin embargo Apple ha seguido creciendo. Ha seguido creciendo y evolucionando y tirando cosas nuevas cada vez. Entonces, ¿por qué es organización? Porque se respetan los procesos, se fundamenta en la calidad. Cuando las cosas se hacen con esos propósitos y ellos no han perdido nunca el objetivo, la empresa trabaja con objetividad, orientada a hacer lo primero. Y calidad. Calidad. Y la sociedad que no se enfoca en ese aspecto, como el ejemplo que pusimos, pues no va a avanzar. Le va a costar mucho un avance. Y Fabio, yo te reitero que es importante, como tú dices, que tomemos como referencia esa teoría, esos descubrimientos, esas ratificaciones de vivencias sociales, políticas, económicas, pero que la tratemos de aplicar a República Dominicana. Como tú bien sabes y lo señalaste en tu intervención, nosotros llegó un momento que éramos casi decir un país quebrado en comparación con Haití, que nos había ocupado y que era toda una potencia, digamos, en esta zona. Inclusive el emperador Toussaint Louverture llegó a escribir una carta a Napoleón del primero de los negros al primero de los blancos. Sí. Es decir, que era una situación realmente muy diferente a como tú señalas lo que vimos hoy. Hoy en día, por el contrario, gracias, yo diría, a ese proceso de democratización, de institucionalización, de apertura, de creación de instituciones sujetas a las leyes como son, aunque todavía tenemos muchos problemas, pero la República Dominicana tiene prácticamente leyes que cubren todos los aspectos. Lo que hace falta muchas veces es que los gobiernos se pongan fuertes y la apliquen, la aplicación de la ley. Y también no te olvides, primo Fabio, que hemos tenido desarrollos institucionales, instituciones muy fuertes como por ejemplo bancos, financieras, entidades manufactureras, industriales, que luego de la caída de Trujillo, que tenía un régimen dictatorial, falta de democracia, todas las instituciones eran, como llamamos, eran extractivas para él enriquecerse, él y su familia, a costa del pueblo dominicano, y no tenían, como es después de la caída de Trujillo y después de la Revolución de Abril, las instituciones que tenemos hoy, que son instituciones inclusivas, es decir, democráticas, como tú bien dices, abiertas, bien organizadas. Y lo más importante, Fabio, es que eso no permite decir que como en República Dominicana hemos ido creciendo, la experiencia que tú has tenido y nosotros en los últimos años, hemos tenido un crecimiento económico sostenible, la democracia ha ido mejorando. ¿Qué quiere decir eso? Que en base a la teoría que han presentado estos premios Nobel de la Economía, República Dominicana puede seguir siendo un país en franco desarrollo, siempre y cuando seguimos mejorando la política, las instituciones sociales, como tú has señalado en el inicio del programa. Y fíjate que esa parte de lo que es la inclusión, el mayor ejemplo de inclusión justamente es el premio, con los tres, fíjate que de nacionalidades diferentes, de origen distinto, se juntan porque la sociedad es inclusiva. Y el ser inclusivo es lo que permite el flujo de ideas y el avance, la organización y respeto a los procesos.
cuando hay respeto a los procesos y objetivos claros, se avanza. Pero la sociedad tiene que tener siempre mucho cuidado en saber a quién eligen en la democracia. Porque recuérdate que nosotros tuvimos, después de la revolución, después de la independencia, vino la anexión a España porque el gobernante entendía que el país no era sustentable solo. Que era Pedro Santana, exacto. ¿Sí? Entonces, por eso el cuidado con quién se elige para que dirija es vital en una sociedad organizada. Y por eso si está reglamentado y se cumple el debido proceso para elegir, no nos pasará nunca lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo. Y ahí, Fabio, tú has traído a colación un elemento muy importante que tiene que ver con todo este proceso de crecimiento, de desarrollo, y es la importancia de elegir bien los presidentes, los líderes políticos, los líderes empresariales, porque eso precisamente es otro de los temas que han tratado mucho esos grandes economistas y que tiene que ver con el capital humano, que son la productividad, la innovación y la iniciativa empresarial. Pero esos son temas, amigos televidentes, que lo vamos a tratar en otro segmento de su programa Tertulia Económica. Volvemos. De regreso en su programa Tertulia Económica de esta semana, estamos conversando con el colega, primo, amigo, el licenciado Fabio Roa, quien nos está comentando sobre su experiencia, sobre su vivencia, con relación a los temas que son de palpitante actualidad y globales, pero que tienen que ver con el otorgamiento del Premio Nobel de Economía de este año a tres grandes investigadores, como él siempre, a Acemoglu, de origen turco, y dos británicos, Robinson y Johnson, pero nacionalizados los tres norteamericanos. Y esos tres grandes economistas norteamericanos hoy en día, y para vean lo que es la inclusión y lo que es el pluralismo, trabajan en diferentes universidades en Estados Unidos, dos de ellos en el famoso MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y el otro en la Universidad de Chicago. O sea que ahí de nuevo vemos lo importante que es, Fabio, amigos televidentes, la apertura en los procesos sociales, de que no podemos pensar, amigos televidentes, que una sola persona tiene agarrada la verdad por el rabo, como decimos en el campo, en el pueblo. Precisamente los procesos plurales y abiertos son los que motivan, y eso es lo que ha hecho a mi humilde entender grande el pueblo norteamericano, que ellos le llaman la sociedad de oportunidades. Cualquier persona puede venir desde abajo y llegar a ser presidente de la República, o llegar a ser un gran empresario o un gran líder en diferentes áreas de la economía y de la política norteamericana. Entonces, Fabio, yo lo que quiero es que tú me comentes cuál ha sido tu experiencia, tu percepción, que es una palabrita que le gusta mucho a Hermógenes, que nos acompaña tras batidores, tu percepción de cómo aquí en República Dominicana, utilizando bien un enfoque abierto, pluralista, podemos lograr que cada vez más dominicanos participen en los procesos sociales, políticos, económicos, tecnológicos, y de esa manera, como decimos en la administración, ganamos todo. Es una situación win-win, ganamos. ¿Sí? Adelante. Fíjate que la República Dominicana, nosotros hemos tenido la ventaja en el país de que hemos tenido organizaciones que han dado ejemplo desde su origen en ese tenor. Y han contribuido, por ejemplo, te cito la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que conozco muy bien, que desde 1538 se funda y empezó a producir profesionales. Pero después del 65, la universidad se abre. Antes de esa fecha, en tiempo de Trujillo seleccionaba hasta quiénes iban a estudiar. El rector lo nombraba a él. Y él lo nombraba. Y el caso de la hermana Mirabal, una de ellas que quería estudiar Derecho, le dijo que no. Y hubo que rogarle y hacerle todo para que aceptara que ella pudiera entrar a esa facultad. Todo eso cambió a partir de 1965 y la universidad fue abierta. Y eso fue lo que permitió dar la movilidad social a que gente pobre, sin recursos, puedan estudiar y puedan tener cambio social. Ese cambio social y esa movilidad social, como se llama en sociología, es lo que garantiza realmente el desarrollo de un pueblo.
las sociedades que no han tenido esa oportunidad, esa visión, pues se le hace más lento el proceso y probablemente muy difícil de salir de él. Si tú recuerdas, cuando en esa época de Trujillo, que él era dueño de todo, que él era prácticamente un rey. Exacto, un emperador. Un emperador. Y su familia era sagrada y todas las empresas grandes eran de él. Eso creó una situación de atraso al país enorme, porque no había libre competencia, porque no había libertad de acción, todo había que dictarlo por los intereses de él. Y así era dueño de la industria, todas las industrias, en todas las que se hacían, él tenía que participar, él era dueño. Exacto. Ahora, Fabio, yo quiero enfocar, o mejor dicho, dirigirte a un área que tú tienes mucha experiencia, mucha vivencia, tienes la formación adecuada, y es concentrarnos en este tiempo que nos queda del programa en áreas importantes de la realidad dominicana, en las instituciones dominicanas, tanto públicas como organizaciones y empresas privadas. Dada la experiencia como gran consultor empresarial que tú eres, todavía, como decimos, o como decía un presidente muy amigo tuyo, todavía hay mucho por hacer. Sí. Todavía falta mucho por hacer. Entonces, en las instituciones dominicanas, tanto en las políticas como en las empresariales, notamos que todavía hay mucho vamos a decir, de extracción, de comer yo, como decía mi suegro, que comercio quería decir comer yo, o sea, todo para mí, un embudo. Sí. Sin embargo, estos grandes economistas han demostrado que los países crecen, se desarrollan, se hacen ricos, cuando las instituciones, comenzando con las políticas y siguiendo con las organizaciones y empresas, instituciones privadas, son abiertas, son pluralistas, son, digamos, inclusivas en el sentido de que abren las puertas y todo el que tenga talento y preparación es bienvenido. Sí. Yo quiero que tú me hables un poquito de eso, dada tu gran experiencia, y qué tú piensas que podemos hacer en el país para seguir creciendo, como ha sido el ejemplo muy bueno que tú también tienes una gran experiencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. Bueno, en toda organización donde hay participación en todos los niveles y donde se valoran las ideas, pues crece. Realmente lo que hace fuerte a una organización no es solamente la capacidad económica, sino son las iniciativas que introducen a la compañía sus elementos, sus miembros, sus trabajadores, desde su cabeza hasta el más bajo nivel. Hay una historia de una empresa que producía pasta dental y había un consejo de cómo evitar que una pasta dental, pues, al ponerla al cepillo, pues la gente le rinda más a la gente. ¿Cómo hacer que le rinda más? Y la trabajadora que estaba barriendo y oyendo en el consejo dijo, bueno, eso basta con que la boquita salga más pequeña y problema resuelto. Los miembros del consejo se quedaron con la boca abierta, pero, ¿verdad? O sea, una innovación. Una innovación. Y la empresa que, por ejemplo, productiva, industria, que no tiene un buen departamento de innovación y desarrollo, tampoco avanza. Tampoco avanza. La innovación, porque cada día las necesidades surgen y cambian. Lo que ayer era bueno, ya hoy no sirve. La mente de la gente, la creencia de la gente cambia constantemente. Y eso que tú mencionas, Fabio, de esa persona que realmente trabajaba en el servicio, en la limpieza de la empresa, y fue quien dio con el clavo, como decimos, quien dio la solución, una innovación, para que se rindiera un producto que fuese más aceptable y más útil al cliente, al consumidor final. El otro punto que tiene que ver, que yo quiero, porque yo sé que tú tienes mucha experiencia en eso, aparte de la innovación, hay un tema que ustedes los contadores, nosotros los informáticos, conocemos muy bien, pero que ha dado mucho trabajo hacer que funcione aquí en República Dominicana, y es lograr que la productividad de los empleados y de los trabajadores aumente.
Pero para eso se requiere algo que tú has mencionado muchas veces y que en el país frecuentemente digamos, no lo tomamos en cuenta, que es la mejora de procesos, el que las actividades de la empresa, las diferentes actividades sustantivas importantes, sean bien analizadas y se trate de diseñar un esquema, un proceso y procedimientos de trabajo que sean los más eficientes y efectivos posibles. ¿Qué ideas tú nos puedes traer al respecto? Sí, lo primero es que cada proyecto tiene que tener objetivos bien claros. Y cuando tú tienes objetivos bien claros, entonces tú tienes que tener objetividad. ¿Qué quiere decir objetividad? Que todas las acciones que se hagan estén encaminadas a ese objetivo final. Exacto. Ahora, para que así sea, tú tienes que tener un equipo debidamente capaz, debidamente entrenado y debidamente motivado. Que el logro del objetivo de la empresa sea de él también. Y recibe un premio, un beneficio por eso también. Sí, exacto. bien motivado. Cuando la persona está identificado con ese objetivo y con ese proyecto y lo hace suyo, va a dar lo que sea para lograrlo y va a cumplir. Entonces, la motivación y capacitación y objetivo bien claro son la clave, naturalmente. Hay otros elementos ya de calidad de producto, de mercado, que entonces también hay que tomar en cuenta. Pero cuando el objetivo está bien claro, pues las cosas se hacen fácil. Fabio, y tomando en cuenta la vivencia tuya, la experiencia, frecuentemente, amigos televidentes y radioescuchas, yo escucho en la prensa, mejor dicho, leo en la prensa, escucho en los medios de comunicación, que aparentemente una de nuestras naturalezas es en el dominicano, a pesar de ser un pueblo muy alegre, pero en el fondo tenemos cierto pesimismo. Nosotros en República Dominicana, yo a veces me pongo triste cuando yo veo que líderes nacionales, no tan solo políticos y sociales y empresariales, sino también de opinión pública, hablan o enfatizan solamente los defectos de nuestro país, de nuestro pueblo. Pero nosotros tenemos numeritos, como decimos en el campo, que nos sitúan entre los líderes de América Latina y del mundo entero. Por ejemplo, nosotros tenemos atletas de campo y pista, de boxeo, de taekwondo, o sea, que están entre la élite mundial, entre los mejores 10 o 12 del mundo. Y eso quiere decir, o mi pregunta va, dada tu experiencia, ¿tú no piensas que si nosotros implementamos esas estrategias, esas políticas que tú has, vamos a decir, trazado a grandes rasgos y pinceladas muy globales, ¿tú no piensas que si nosotros hacemos todo eso que tú has mencionado, si seguimos los lineamientos de los grandes nobles de economía de este año, República Dominicana realmente puede llegar a ser una potencia, un ejemplo a nivel mundial o a nivel por lo menos de Latinoamérica y el Caribe? Mira, yo soy muy orgulloso de mi país y creo que realmente nosotros sabemos salir de abajo y llegar a la cúspide y llegar a donde nos lo propongamos. El hecho de nosotros ser el país con más jugadores en las grandes ligas de los Estados Unidos da un mensaje. El hecho de que hace 5 años aquí nadie jugaba fútbol, aquí no se conocía el fútbol y ya estamos participando en competencias internacionales. Hemos tenido campeones en todos los sectores, o sea, hemos tenido en ciencia, en tecnología, investigación. Nosotros tenemos una patente, tiene un investigador, un científico de la UAS para la cura del cáncer, que no ha podido desarrollar por cuestión de recursos, pero ya está la patente. Un compueblano tuyo, Soldevila, el doctor Dionisio Soldevila, inventó o descubrió algo con relación al corazón, es decir, que fue un gran investigador. Fue un gran investigador y descubrió que tumbó la teoría de que el cuerpo humano tenía 208 huesos. Exactamente. O sea, yo también confío en eso, pero antes de seguir, nosotros debemos ir a una pausa para más o menos realinear los diferentes puntos y llegar a la conclusión final, que es lo que yo quiero exponer ya en la última parte del programa, para que los amigos televidentes se queden con una idea clara del tema central de hoy y cómo eso puede impactar en continuar el progreso y el desarrollo en la República Dominicana. Volvemos ahora, amigos televidentes. De nuevo, de regreso en su programa Tertulia Económica de esta semana. Estamos conversando con el licenciado Fabio Roa,
con temas que tienen que ver con las investigaciones de los premios Nobel de Economía del 2024, que fueron los motivos por los cuales se le otorgaron esos premios, que tienen que ver con las desigualdades, el por qué unos países se desarrollan y progresan y otros no. Nosotros hemos conversado, Fabio, sobre los diferentes aspectos, pero yo quiero que de manera sucinta, de manera, yo diría, muy taxativa, según tu entender, que tú nos dejes con una idea de en qué sentido nosotros, esos resultados de investigación que merecieron el Premio Nobel de Economía de este año, dada su importancia y digamos su generalidad y que puede ser aplicado en todas las latitudes del mundo, ¿cuáles son, tú crees, las dos o tres ideas, lecciones importantes que nosotros debemos quedarnos con ellas y aplicarla aquí en la República Dominicana? Sí, hay muchas, y yo creo que de hecho muchas las estamos practicando y se han estado, porque hemos venido de un proceso de cambio favorable y por eso hoy estamos en los primeros niveles de crecimiento de América. O sea, esperamos que este año va a cerrar por encima de 5, o sea, sea líder en América Latina en crecimiento del país, y ha venido siendo hace varios años. O sea que nosotros en cierto modo hemos asimilado muchas de estas teorías, porque realmente lo que han hecho los científicos investigadores o los ganadores del premio Nobel son aseveraciones de realidades que se han demostrado, que funciona. Lo que pasa es que nadie lo había dicho. Exacto. Y yo pienso que unido a esas conclusiones que tú nos has presentado, yo quiero que tú ya en la fase final del programa me comentes un poco, porque yo sigo pensando en la importancia de esos temas para la República Dominicana. Y también lo más importante, Fabio, es que nosotros veamos en esas ideas oportunidades de mejora. Por ejemplo, nosotros tenemos, como tú has mencionado, un crecimiento económico sin par en América Latina. Somos líderes en crecimiento económico en América Latina y en los primeros del mundo. Sin embargo, nosotros notamos que nuestra economía, por darte un ejemplo, tiene vocación de exportación, pero todavía nosotros no nos hemos enfocado, como tú dices, como lo hemos hecho en los deportes, en nosotros real y efectivamente convertirnos en un país exportador, porque tenemos muchas condiciones. Podemos comenzar con áreas que tú conoces bien, como son las áreas de servicio, que tú lo mencionas mucho. En República Dominicana somos una economía de servicio. Aquí hay mucha gente preparada, mucha gente que se está preparando. Y podemos llegar a ser una potencia regional y latinoamericana en servicios, por ejemplo, de esas telellamadas, de esos centros ¿cómo le llaman? Call center. Call center, sí, para rendir una serie de servicios. Aquí podemos procesar, tenemos puerto multimodal, tenemos excelentes medios de telecomunicación. Nosotros aquí podemos convertirnos en grandes procesadores de datos, por ejemplo, para toda gran parte del este de Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica. Es decir, que nosotros tenemos potencialidades que cómo debemos explotarlas. Y yo quiero que tú me comentes en eso. Yo pienso que es siendo innovadores, seguir siendo innovadores, siendo abiertos, como tú dices, inclusivos, que demos oportunidades. Las universidades, la UAS tiene más de 200,000 estudiantes, eventualmente pueden ser más de 200,000 dominicanos que se integran a la fuerza laboral, pero con especialidad, con profesión. Entonces nosotros pensamos que la apertura de la economía y de la sociedad, de la política y la integración de esos recursos humanos puede ser un factor importante para nosotros ser una potencia mundial en exportación de productos agropecuarios para nuestra área del Caribe y Centroamérica, y a nivel mundial en cuanto a los servicios y a nivel de comercio, siendo un hub, un centro de redistribución de productos que puedan venir de Asia, de Estados Unidos, para entonces distribuirlos para América Latina. Sí, pero fíjate, lo que nosotros tenemos que valorar en esta coyuntura y el enfoque que debemos dar es fortalecer la educación. En la medida en que nosotros fortalezcamos nuestra educación inicial, pues eso nos va a hacer a evitar que una cantidad de jóvenes caigan en situaciones indebidas. Si el enfoque de nuestra educación
se hace competitivo no con los países menos desarrollados, sino mirando a buscar la integración de esa población infantil a la educación. Y lo hemos logrado en gran medida. Después que se aprobó esa parte del presupuesto en base al PBI, la asignación a educación, la educación ha cambiado. Seguro que sí. Y tiene que seguir mejorando, porque no es que llegó y se pare ahí. No, cada día hay que mejorar. Y la muestra de que sí ha mejorado es que hoy cualquier niño de quinto curso a sexto curso ya te habla inglés, te habla otro idioma. Entonces son cosas, en tecnología, ya un niño dominicano te maneja una computadora con toda facilidad. Exacto. Tuvimos la suerte de que sacamos de la pandemia, fue una oportunidad para desarrollarnos. El inglés se está enseñando prácticamente virtual y a todos los niveles de la educación dominicana. Entonces, el otro tema que yo quiero que tú rápidamente, a manera de conclusión, lo enfoques es precisamente en la educación dominicana, porque yo ahí coincido contigo. Yo pienso que el factor más importante nosotros para estimular todo lo otro es la educación dominicana y asegurarnos, como una vez un programa de Estados Unidos, de que ningún niño dominicano se quede atrás. Que ningún niño con condiciones pueda decirnos, yo no estudié porque me faltaban las condiciones. Amigos televidentes y mi hermano Fabio, República Dominicana ha hecho un esfuerzo colosal en asignar un 4%. La educación dominicana está recibiendo los recursos que necesita. Lo que hay que asegurarse, como tú bien dices, es que la educación se convierta en una institución inclusiva, lo mismo que la salud, y de esa manera todos los dominicanos puedan recibir el beneficio de esa gran inversión y por ende seguir creciendo como país, como nación y como república independiente. ¿Qué te merece? Muy bien, y quiero traer eso a colación a una realidad actual. En los momentos que vivimos se habla, después de la pasada situación de la reforma fiscal y la necesidad de hacerla o no, que sí sabemos, todo el mundo estamos conscientes de que hay que hacerla, pero se habla de que hay que reducir el gasto. No, al contrario, aquí hay que aumentar el gasto. Aquí hay que generar ingresos. Porque eso dinamiza la economía. Claro, aquí hay que generar más ingresos para producir más gastos, para que los gastos sean mayores. No solo gasto sino gasto en inversión. ¿Qué es inversión? Lo que se gasta en educación es inversión. Ahora, eso tiene que ser. Y en salud también. Y en salud. Y en deporte. Y en deportes. Y en cuestiones de capacitación en todos los sentidos empresariales, económicos, sociológicos. Y déjame decirte, Fabio, porque yo quiero que engrampemos con ese tema que iniciamos del Premio Nobel de Economía de este año, es que precisamente en una conferencia uno de los receptores del Premio Nobel dijo que la palabra austeridad es una mala palabra en una economía dinámica, porque eso lo que hace es cortar el flujo de recursos financieros que van a las pequeñas, medianas y grandes empresas para dinamizar la economía. Las sociedades que crecen son las sociedades de consumo. Sí. Fabio, yo te agradezco esta terrible, tremenda, muy importante exposición de este tema que yo diría es de gran actualidad e impacto en la sociedad dominicana, y ahora solamente me resta despedirnos del público y darte la oportunidad de que tú le des un saludo final a los amigos televidentes. Pues gracias, yo feliz de estar aquí y espero estar nueva vez. Exactamente. Muchísimas gracias por traerme aquí. Y Tertulia Económica es un programa que vamos a seguir con ustedes, amigos televidentes, llevándole temas, llevándole enfoques de actualidad, pero sobre todas las cosas de una manera muy objetiva, muy transparente y muy clara para todos ustedes. Así que los esperamos en el próximo programa, en la próxima versión de su Tertulia Económica. Hasta la próxima.